Mis apreciados hermanos, hoy vamos a continuar con la serie que titulamos desde un primer comienzo como Viviendo con reverencia en la casa de nuestro Dios. Hemos dicho que son reflexiones sobre la vida cristiana dentro de nuestro contexto de la iglesia local. Aquí estamos viendo las responsabilidades que tenemos como miembros del pueblo redimido. Y hemos considerado varios puntos. Uno de los puntos que consideramos al comienzo fue entrar por la puerta estrecha. Allí vimos el llamado de nuestro Señor. Jesús mismo dijo, entrad por la puerta estrecha. Una enseñanza que dimos con amplitud y recordemos que allí tratamos que la membresía no se basaba en los lazos familiares, tampoco en una larga trayectoria en nuestra iglesia, tampoco por cumplir un curso. No, hicimos un énfasis claro en que la membresía o la persona entra a ser miembro de la iglesia por medio de una conversión genuina. Hicimos un llamado a que cada persona que anhela ser miembro de la iglesia debe examinarse muy bien. Si ya conoce a Cristo, se arrepintió de sus pecados, cree en Él con todo su corazón. Y nosotros como iglesia debemos acompañar a estos hermanos, hablar con ellos, evangelizarles y poder buscar esta verdad en su corazón para poder decir, bienvenido hermano a la membresía de nuestra iglesia, y esto va a evitar distintas circunstancias que tratamos en su momento. Luego meditamos sobre la naturaleza de la iglesia. Allí en la naturaleza de la iglesia comenzamos viendo varias metáforas que trae el apóstol Pablo. Vimos varias de ellas. Usamos el texto bíblico de 1 Timoteo 3, 14, 15. El apóstol Pablo dijo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y empezamos a ver cada una de estas metáforas. Y por último, estuvimos viendo un tema también muy importante que refleja la responsabilidad como miembro del pueblo redimido. Y fue el compromiso con la membresía de la iglesia y los votos. Y allí vimos varias cosas. Primero vimos el compromiso verdadero empieza con, los que tienen notas, con Cristo. Con Cristo. Luego vimos el compromiso de edificar la iglesia. Y hace 8 días terminamos de ver el compromiso de la unidad como fundamento de la edificación. Hoy vamos a ver un tema muy esperado por muchos de nosotros. Y el tema que vamos a ver es los votos de compromiso frente a la iglesia local. Entremos a nuestro tema de hoy. Los votos de compromiso frente a la iglesia local, es decir, frente a nuestra iglesia bautista reformada, Gracia Soberana. ¿Cuáles fueron esos votos que hicimos? ¿A qué nos comprometimos? Pero recordemos primero, en las palabras del pastor Charles Spurgeon, ¿quién es aquel ante quien pronunciamos votos solemnes? Abro comillas, dice así el texto. No hay diseñador del templo espiritual sino el infinito Jehová. No hay arquitecto de la casa del Dios viviente sino el Dios viviente mismo. Y no solo es Él su arquitecto, sino también su constructor.
no nos ha dejado a nosotros extraer las piedras de la cantera, ni colocarlas una sobre otra. Él mismo hace toda la obra. El fundamento sobre el que se asienta cada piedra viva fue establecido desde tiempos antiguos, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Aquí resumí un párrafo que dimos hace varias enseñanzas atrás, pero es importante saber ante quién hacemos esos votos, ante el arquitecto y constructor de toda su casa, el dueño de la casa. Cada miembro ha sido colocado allí por su mano sabia, por su mano amorosa, y cada piedra viva ha llegado a este lugar, a la Iglesia Bautista, Gracia Soberana. Ha llegado por su gracia, solo por su gracia, solo por su misericordia, solo por su bondad es que hemos llegado a este lugar. Y es aquí en este lugar donde cada miembro solemnemente ha declarado unos votos delante del Señor. Ahora, ¿qué vamos a considerar viendo cada uno de estos votos que usted hizo frente a la iglesia? Debemos detenernos y reflexionar en algo primero. ¿Qué son los votos? ¿Qué son los votos? Los que están tomando nota pueden escribir. Los votos son promesas solemnes hechas al Señor. Promesas solemnes hechas al Señor. Y su propósito es expresar nuestro compromiso consciente y obediente con Él y con su iglesia. Repito, los votos son promesas solemnes hechas al Señor y su propósito es expresar nuestro compromiso consciente y obediente con Él y con su iglesia. Lo repito una vez más. Los votos son promesas solemnes hechas al Señor y su propósito es expresar nuestro compromiso consciente y obediente con Él y con su iglesia. Entonces aquí surge una pregunta importante. ¿Cuáles fueron los votos que cada piedra viva, que cada miembro de esta iglesia prometió solemnemente cumplir? ¿Cuáles son? Si hoy preguntamos, hermana tal o hermano tal, cuénteme, recuérdenos, por favor, 6 o 7 de los votos que usted asumió públicamente ante toda la iglesia. O tal vez recuérdeme al menos 3, o bueno, 2. Empezamos como de pronto le pasó a Abraham, ¿no? Siquiera 1. Señor. Bueno. Quizás algunos podrían recordar un par. Pero no debemos olvidar que estos votos fueron promesas solemnes hechas al Señor. Y se espera de nosotros, de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, que los cumplamos de manera fiel, perseverante. Pero si no sé cuáles son los votos a los que yo me comprometí, ¿de qué fidelidad estoy hablando? Debo conocer
cada uno de mis compromisos para que se pueda evidenciar mi fidelidad a cada uno de esos compromisos que he hecho al Señor de manera pública. Los que están tomando nota. Voto número 1. Mantendremos la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Mantendremos la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Voto 2. No dejando de congregarnos. Voto 3. Honrando la predicación de la palabra. Voto 4. Sometiéndonos a las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor. Voto 5. Dándonos a nosotros mismos en las reuniones de oración. Voto 6. Apoyando con nuestros dones, tanto materiales como espirituales, la extensión de la obra de Dios en la iglesia local y otros lugares. Voto 7. En la adoración privada y familiar de nuestros hogares. Voto 8. Instruyendo diligentemente a aquellos bajo nuestro cuidado en la doctrina y conducta bíblica. Hermanos, es solemne. No podía leerlos de otra manera. Son solemnes. Son hechos delante del Señor. Nos comprometimos delante de Él. Dios no puede ser burlado. Empecemos, mis queridos hermanos, profundizando un poco el primero. Primer voto. Mantendremos la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Pregunto, ¿cuántos entendemos siquiera la naturaleza y los elementos de la adoración lo suficientemente claros como para evaluar con precisión si realmente estoy siendo fiel y perseverante en este compromiso? ¿Entendemos con claridad los elementos de la adoración? Mientras los menciono, usted puede hacerse allí un autoexamen de cómo usted, miembro de la iglesia, está adorando a Dios con cada uno de estos elementos. De pronto alguien también puede recordar varios de estos elementos, pero es importante que usted los tenga claros todos. Primer elemento: la lectura pública de las Escrituras. La lectura de las Escrituras con temor reverente en el culto. En el momento del culto, cuando se lee la palabra de Dios, de manera respetuosa, usted ubica el texto bíblico. Cuando el director de culto está aquí, hermanos, vamos a leer tal pasaje.
usted con toda reverencia que va a participar en esa lectura pública, usted está consciente que está adorando a Dios en ese momento. Una pregunta para autoexamen cada uno de nosotros. ¿Escucho la lectura pública de la palabra con reverencia? Otra. Me preparo antes del culto, orando y silenciando mi mente para recibir la instrucción de Dios cuando se leen las Santas Escrituras. Segundo, la predicación y la escucha fiel a la palabra de Dios. Son las dos. La predicación, cuando se expone las Escrituras, se abren las Escrituras, se explica la verdad de Dios. Y cuando el oyente está completamente atento, dispuesto a recibir lo que Dios trae para ese día, para su alma. Preguntas de reflexión. Primera, ¿escucho la predicación con un corazón enseñable, buscando obedecer lo que el Espíritu me muestra, o solo para recibir conocimiento? Otra pregunta. En ocasiones oro durante y después del sermón para que la palabra produzca fruto en mí y en mis hermanos. En ocasiones, cuando se está exponiendo un tema, usted allí en su espíritu le pide al Señor que eso que está hablando el pastor se haga vida en mi alma, lo necesito. O si tal vez tiene en su corazón a alguien, que ese alguien escuche esta verdad y que el Señor abra sus ojos. Tercero, canto congregacional, salmos, himnos y cánticos espirituales. Preguntas de reflexión. Canto con entendimiento y gratitud al Señor, o solo repito palabras sin conciencia de lo que canto. Claro, hermanos, hay muchos himnos que tienen palabras que no entendemos. Usted hace la tarea en su casa de mirar este himno que cantamos hoy en la iglesia. Esta palabra no la entiendo, no la comprendo. Y si usted no sabe buscar o no tiene un diccionario bíblico, acérquese a un hermano que le pueda ayudar. Y si él no sabe la respuesta, él le puede ayudar a buscar la respuesta. Y cuando vuelvan a cantar ese himno, usted lo va a cantar con entendimiento. Recordemos que son sacrificios. Y si son sacrificios, tenemos que hacer esfuerzos. Otra pregunta. ¿Considero el canto congregacional como una confesión conjunta de fe y adoración o como una parte menor del culto? Yo llego al sermón, que es la parte central, principal, lo más importante. En un miembro no puede existir esas palabras. Es inaceptable.
Porque en los cantos tenemos riqueza teológica y toda la iglesia unida está cantando una verdad. Considero el canto congregacional como una confesión conjunta de fe y adoración. Allí estamos toda la iglesia adorando, juntos. Cuarta, oraciones con acción de gracias y confesión de pecados. Las oraciones con acción de gracias se hacen en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Así lo dice nuestra confesión de fe. Me acerco en oración durante el culto con un corazón quebrantado, agradecido, consciente de que Cristo intercede por mí. ¿Soy consciente de esta verdad? Otra pregunta. ¿Participo activamente en las oraciones congregacionales? ¿Usted está siempre presente? Cuando se convoca la oración congregacional, ¿usted siempre está? ¿Siempre está? Participo activamente en las oraciones congregacionales, uniéndome en espíritu con la iglesia, o permanezco distraído y pasivo. Quinto, administración de las ordenanzas instituidas por Cristo, el bautismo y la cena del Señor. Las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor han sido instituidas por Cristo y deben administrarse con obediencia a sus mandamientos, dice nuestra confesión de fe. Preguntémonos esto: ¿valoro las enseñanzas como medios de gracia visibles que fortalecen mi fe, o las considero simples ceremonias? Otra pregunta. ¿Examino mi corazón antes de participar, reconociendo que Cristo mismo me invita a su mesa y me llama a separarme de lo mundano? Hasta aquí, mis hermanos, estos elementos. Espero que estas preguntas nos hayan ayudado a cada uno de nosotros a reflexionar. Tenemos grandes compromisos delante de nuestro Dios, y cada miembro de nuestra iglesia, para que viva en la casa del Padre de manera adecuada, debe entender y practicar una adoración bíblica. Todo miembro debe entender y practicar una adoración bíblica, porque Dios nos ha ordenado repetidamente que lo hagamos así. La adoración pública en nuestra iglesia bautista reformada, Gracia Soberana, se caracteriza por su reverencia, por su sencillez y centralidad en Dios. Aquí nunca busca entretener al asistente. Nunca. Algunos de ustedes le han pasado lo mismo que me pasó a mí, y es hallar el gusto por los himnos. Pero la iglesia no busca entretener al asistente.
En nuestra iglesia no vamos a buscar la última novedad del mundo evangélico con bandas de rock, efectos especiales, humo. No. Sino que la iglesia busca la adoración reverente, solemne, gozosa delante de Dios, con una liturgia bíblica y a Cristo siendo proclamado por las Escrituras. Vamos a la Biblia. Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 29 al 32. Si alguien lo encontró, puede leerlo en voz alta, por favor. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 32. Sí, qué pena, mi hermana. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, hermana. Quise leer este texto antes de leer un fragmento del comentario que hace el pastor Sam Waldron al respecto. Y dice así, leo para ustedes: la Biblia condena explícitamente toda adoración que no sea mandada por Dios. Levítico 10, 1, 3, Deuteronomio 17, 3, Deuteronomio 4, 2, Deuteronomio 12, 29, 32 y menciona otros textos. Y continúa diciendo: tres de estos pasajes merecen especial comentario. Deuteronomio 12, 29, 32, que fue el texto que acabamos de escuchar. En su contexto original se refiere exactamente a la cuestión de cómo debe ser Dios adorado. Y pone entre comillas el versículo 30, que voy a recordarlo. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Y continúa diciendo el pastor Sam Waldron: la regla dada aquí en respuesta a esta cuestión es muy clara. Cuídate de hacer todo lo que yo te mando. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás, que es el versículo 32. Y continúa: esto implica claramente que es una gran tentación para el pueblo de Dios el ver cómo adora el mundo y permitir que eso haga un impacto formativo en nuestras actitudes acerca de la adoración. Tal actitud está explícitamente prohibida para el pueblo de Dios. Fin de la cita. Fin de la cita. Nuestra adoración no es formada por las modas del mundo. Es importante advertir
que la ausencia de una verdadera adoración y la presencia de una falsa adoración despierta un espantoso juicio de Dios. Recordamos a Nadab y Abiú. Busquemos el texto bíblico. Levítico 10, versículos 1 y 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Levítico 10, versículos 1 y 2. Gracias, mi hermano. El pastor Sam Waldron trae un comentario de un teólogo llamado Herbert Carson y dice lo siguiente: el hebreo dice clara y literalmente que fue un fuego que él nunca les mandó. El mero hecho de que se atrevieran a traer un fuego no autorizado les acarreó una muerte por fuego. Fin de la cita. Entonces, debemos adorar a Dios como Él nos dice que debemos adorarlo. Recordemos Mateo 4, versículo 10. Miremos el texto, Mateo 4, versículo 10. Dice así. Alguien que lo lea, por favor, si lo tienen a la mano. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias. El Señor Jesús fue claro. Al Señor tu Dios adorarás. Y solamente se adorará a Dios como Él dice que se debe adorar. No de otra manera. Porque la verdadera adoración para nosotros como iglesia es una confirmación de nuestra salvación en Cristo. Adorar como Dios dice que se adora. Es una confirmación de nuestra salvación en Cristo. Y podemos ver muchos textos del Nuevo Testamento al respecto. Miremos Juan 4, versículos 23 y 24. Juan 4, versículos 23 y 24. Si alguien lo tiene, por favor, lo lee. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. 23 y 24. Sí, señor. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Gracias, mi hermano. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gracias, mi hermano. Entonces la verdadera adoración es una confirmación de nuestra salvación en Cristo. Ha venido a través de la historia bíblica Dios revelándose, mostrándose a su pueblo y Él enseñando cómo se debe adorar. Toda adoración es aceptable solo por medio de Cristo, solamente por Él. Los redimidos ofrecen
alabanza a Dios solamente por medio de Cristo. Solamente la obra de Cristo debe ser nuestro foco de adoración. Adorar de esta manera demuestra que vivimos reconciliados con Dios. Vemos en la palabra de Dios muchas verdades bíblicas, muchas verdades, mucha teología bíblica. Y gracias al Señor aquí en nuestra iglesia cantamos muchos himnos cristocéntricos llenos de teología bíblica. Y estos himnos, cargados de estas verdades, debe fortalecer nuestra alma. Y todos juntos, unánimes, adorando a Dios como Él desea ser adorado. Las vidas del pueblo de Dios a lo largo de los siglos han estado caracterizadas de manera constante por la adoración. Miremos un ejemplo de los primeros hombres. Hebreos 11, versículo 4. La adoración ha sido fundamental desde siempre. Hebreos 11, versículo 4, dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Y más adelante, después del diluvio, miremos Génesis 8, versículo 20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y si continuamos así por toda la palabra de Dios, vamos a encontrar la importancia de la adoración del pueblo de Dios. Abraham eligió muchos lugares de adoración a Dios. La historia de Israel revela ese profundo énfasis donde la adoración es el centro de su pueblo, el centro de la vida del pueblo. Y la manera de rendir culto nunca ha quedado al arbitrio del hombre, nunca. El hombre no dice cómo se adora a Dios, sino que Dios mismo ha establecido la manera como Él debe ser adorado. Las expresiones externas de la adoración han tenido cambios en la medida en que el Señor ha venido revelándose. En la medida que progresivamente hemos visto más de la gloria de Dios hasta llegar a su máxima manifestación, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, en quien la adoración alcanza toda la plenitud. Así como cuando un niño expresa su afecto de diferentes maneras. Cuando le va a dar un regalo a su madre, el niño saca una hoja en blanco y empieza a dibujar, a escribir, a hacer matachos, y ese va a ser su regalo a su mamá. Y lo hace con todo su amor para su mamá. Pero el niño en su madurez del momento lo hace así. Pero luego va creciendo y se hace adulto. Y cuando se hace adulto, su expresión a Dios es diferente. Su expresión a su madre, perdón, es distinta. Va y compra un presente para su mamá, o le da un detalle, y es todo de acuerdo a la madurez. Siendo adulto, no va a hacer una carta de matachos y le va a dar a su mamá.
eso no sería consistente con su madurez. De igual modo, Dios ha guiado a su pueblo a expresar su adoración de distintas formas a lo largo de toda la historia sagrada. Vimos el tabernáculo y más adelante la palabra de Dios nos habla del templo y finalmente nos habla del culto del nuevo pacto en Cristo. Las formas allí han variado, pero el corazón de la adoración permanece igual: honrar a Dios conforme a su revelación. Vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este estudio, Señor, donde nos recuerdas nuestros compromisos, nuestra obligación como miembros. Ayúdanos, Señor, para que podamos reflexionar en estas responsabilidades y con todo fervor nos esforcemos en cumplirlas. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.